Buenos hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa hora de la mañana. Voy a compartirles una pequeña porción de la palabra de Dios. Eh, que se halla en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 53. Muchas veces quizás hemos leído o han predicado o por una razón hemos pasado o escuchado lo que dice en Isaías 53. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta palabra, hermanos, lo escribió el profeta Isaías y habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que Él, nuestro Señor Jesucristo, llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, eh, allá en la cruz del Calvario. Y muchas veces yo creo que cada uno de nosotros nos hemos acercado a Dios con esta parte de la palabra de Dios y diciendo, Señor, tu palabra dice que tú te has llevado eh, nuestras enfermedades, como dicen en el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nos acercamos a Dios y le empezamos a decir, Señor, tu palabra dice que llevaste nuestras enfermedades, sánanos, haz un milagro en mi familia, en un hermano, en una hermana. Pero hermanos, a veces Dios obra, ¿verdad? Dios hace, Dios obra en la vida de las personas, de unos hermanos, de unos parientes, de unos amigos, vecinos. Dios hace los milagros, sigue haciendo milagros, hermanos. Pero hay momentos, yo creo que en nuestra vida cristiana hemos visto que hay momentos en la cual no sucede el milagro, no sucede nada, hermanos. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? Decimos, bueno, entonces Jesús sí llevó nuestras enfermedades, sí llevó nuestros dolores, sí llevó todo lo que nos agobia, sí se lo llevó y a nosotros nos dejó sin nada. Entonces, esta parte quisiera explicar el día de hoy, en esta mañana, en la cual, hermanos, dice la palabra de Dios así, en Marcos 16, es otra palabra que Jesús había dicho. Marcos 16, dice la palabra de Dios, tomará en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Justamente lo que yo le estaba diciendo, comentando, hermanos. Eh, a veces, pues verdad que hombres, mujeres de Dios ponen su mano sobre enfermos y sanan. Pero no todas las personas, hermanos, que son impuestas la mano sanan. Hay personas que realmente no, no obtienen la sanidad, no obtienen su milagro al instante cuando una persona está orando. No lo obtienen. Eh, y no es que Dios no pueda, y tampoco Dios, sino no es que Dios no quiera. Hay otra palabra, hermanos, aquí en Mateo 7:7, quisiera darle lectura, y muchas veces nos acercamos a Dios cuando estamos afligidos, cuando nosotros estamos pasando en tribulaciones, cuando nosotros estamos pasando en pruebas, nos acercamos a Dios muchas veces quizás con esta parte de la Sagrada Escritura y lo agarramos, hermanos, fuertemente en esto porque es una promesa de Dios, ¿verdad? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá, dice la palabra de Dios.
¿Qué hombre, dice, hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice la palabra de Dios, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, que hemos leído la escritura, y cuando estamos pasando en tribulaciones, nos acercamos con esta palabra. Como Isaías 53, Señor, dice tu palabra, que llevaste nuestras enfermedades, llevaste nuestros dolores. Nos acercamos con la palabra que viene en Marcos también, que dice que sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y también nos acercamos con esta palabra que dice que debemos de pedir, que debemos de buscar y vamos a hallar la respuesta en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos. Pero hay algo interesante, mis amados hermanos, amigos, eh, que la palabra de Dios nos dice, se encuentra en Lucas 11, Lucas 11, dice la palabra de Dios, hubo una ocasión cuando sus discípulos de Jesús, ¿verdad? Le dijeron, bueno, Señor, a Juan enseña a orar a sus discípulos, también enséñanos a orar. Y él empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y ahí quisiera tomar esa parte de la palabra de Dios. En el Lucas 11, 2 dice la palabra de Dios y les dijo, cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, Jesús, la respuesta a Jesús fue esto, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo a Dios, cuando nos acerquemos ante el trono de la gracia, es esto justamente, que se haga la voluntad de Dios. Nuestra voluntad, nuestra forma de pensar no es igual como la de Dios, es diferente. Y Dios conoce, hermanos, eh, hasta dónde nosotros podemos soportar las pruebas, las circunstancias difíciles, quizás la muerte de un ser querido, en las enfermedades, en el sistema económico, en muchas cosas, hermanos, Dios conoce y Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Pero Dios es quien nos da fuerza y nos ayuda a sobresalir, a caminar. Jesús aquí decía, hermanos, en la oración modelo o la forma de que nosotros nos debemos de dirigirnos a Él, siempre debe ser esto, hágase tu voluntad. Y Jesús, Jesucristo, también puso por obra esa palabra. Él también dijo que se haga tu voluntad. Y está justamente igual en el libro de Lucas 22. Lucas 22 dice la palabra de Dios. Lucas 22, 42. Es cuando oraba allá en el monte de Getsemaní, antes de ser crucificado. Dice la palabra de Dios en el 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. Eso me recuerda a un hombre que en una ocasión se acercó a Jesucristo, a Jesús, y le dijo, Señor, si quieres, límpiame. Si quieres, sáname. Y la respuesta de Jesús era, si quiero. Eh, este hombre, hermanos, que se acercaba con Jesús de esa forma, conocía el poder de Dios, conocía el poder de nuestro Señor Jesucristo, más sin embargo decía, si quieres. Y nosotros también cuando nos acerquemos a Dios a pedir por algo, debemos pedir de la misma forma.
si quieres, Señor, si es tu voluntad. Así como Cristo nos enseñó eh, en la oración que se quedó plasmada aquí en la Sagrada Escritura del Padre Nuestro, eh, debemos también acercarnos, que Dios haga su voluntad. No es conforme nosotros queremos. No porque yo quiero, yo estoy sufriendo, Señor, sácame este sufrimiento. O no porque estoy padeciendo una enfermedad, no porque tengo dolor, no porque perdí a un ser querido, o X cosas estoy pasando en una circunstancia en la cual dolorosa. Yo no le puedo orar a Dios, Señor, sácame ese dolor. Dios nos va a ayudar. De hecho, dice la palabra de Dios acá, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, si quieres. Si hay otra forma de que pueda salvar la humanidad sin que yo muera, hazlo. Pero si no hay, entonces que yo muera. Y dice la palabra de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros le podemos pedir a Dios, nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia de Dios y decirle y pedirle y orarle, pero no esperemos que nuestra voluntad se haga, sino que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Sé tú. Yo mi anhelo es esto, pero no quiero que se haga lo que yo quiero. Quiero que hagas lo que tú quieres en mi vida, quiero que tú hagas lo que quieres en mi familia, quiero que tú hagas lo que quieras en la congregación. No es lo que nosotros querramos, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fíjese, hermano, yo estoy leyendo más adelante y dice la palabra de Dios, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, que cuando Dios te dice, no hay otra opción, tienes que pasar este proceso, tienes que pasar lo que estás viviendo, la enfermedad que tú tienes no será curado, el milagro que tú quieres no será hecho, lo que tú estás esperando no vas a recibirlo por el momento o quizás no. Dios manda a alguien, ¿para qué? Para fortalecer. Dice la palabra de Dios, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. A nuestro Señor Jesucristo, después de haber orado y decir y haber dicho que se haga tu voluntad y no la mía, dice la palabra de Dios que un ángel llegó a él, se le apareció a él y lo fortaleció. Y también, hermanos, voy a leer otra parte de la escritura donde hablan de Pablo en 2 Corintios 12:8. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era un aguijón que Pablo tenía. Dice la palabra de Dios que 3 veces había clamado a Dios. 3 veces había clamado por eso que le andaba estorbando a él. 3 veces había clamado Pablo para que Dios quitara algo que estaba en él y que lo estorbaba. Y nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 12, versículo 9, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hay momentos, hermanos, en la cual nosotros sí vamos a obtener la salvación, perdón, la sanidad. Hay momentos en los cuales nosotros sí vamos a obtener el milagro que nosotros estamos esperando. Y hay momentos en los cuales nosotros no lo vamos a obtener. Y no es que Dios no pueda hacerlo, sino porque Dios está esperando, hermanos, que nosotros nos mantengamos en fe, permaneciendo en Dios y hacer como Pablo que permaneció, dice la palabra de Dios, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, hermanos, si nosotros clamamos y Dios no hace,
o no se cumple conforme nosotros estamos pidiendo, debemos de permanecer. Así como a Jesús fue un ángel y lo consoló, así Dios también manda a su Espíritu Santo que nos consuela a nosotros y nos dice, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? En esa circunstancia que tú estás pasando es temporal, esa circunstancia que tú estás pasando es momentáneo nada más, te consuela. ¿Y cómo te va a consolar Dios? A través de la palabra de Dios. Aquí vienen todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nosotros debemos de confiar y de creer en Dios. Y toda esta palabra que Dios nos enseña el día de hoy es verdad. Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, entonces lo que dijo Isaías 53, ¿acaso Dios no se llevó nuestras enfermedades? ¿Acaso Dios no se llevó nuestros dolores? La pregunta que quizás nos cuando no recibimos conforme nosotros pedimos, quizás es esa. Bueno, Dios no se llevó nuestras enfermedades, Dios no se llevó nuestros dolores. La respuesta, hermanos, es sí, pero hay momentos en la cual Dios permite estas pruebas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para hacernos mejor, para moldear nuestro carácter y por muchas cosas más. ¿Cuándo se cumplirá 100% de que Dios se llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores? Porque hasta el día de hoy, hermanos, personas mueren y como seres queridos muchas veces sufren, duele, ¿verdad? Perder a alguien. Pero dice la palabra de Dios, hay una promesa, hermanos, en Apocalipsis 21:4, dice la palabra de Dios, en Apocalipsis 21:4, dice la palabra de Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, ¿cuándo se va a acabar realmente el sufrimiento? Porque mientras estamos en este mundo, tendremos aflicción, dice la palabra de Dios. Va a llegar un momento en la cual Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Va a llegar ese momento. En estos tiempos Dios sí sigue haciendo milagros. En estos tiempos Dios sigue haciendo, sanando enfermos. Pero como vuelvo a repetir, siempre y cuando sea su voluntad. Pero acá, hermanos, cuando ya será el cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra de Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte. Y si no habrá muerte, no habrá dolor, ni habrá más llanto. Muchas veces quizás hemos orado y hasta hemos llorado por algo que estamos pasando. Cada uno de nosotros tenemos diferentes pruebas. Y en lo personal, yo he clamado por algo específico. Dios no lo ha hecho, no es porque no quiera, sino yo creo que Dios tiene su propósito y lo encuentro a través de la palabra de Dios y por eso me atrevo a decir esta palabra, que no siempre cuando nosotros vamos a orar, Dios va a responder al momento, sino que Dios quiere que nosotros esperemos la voluntad de Dios. Va a llegar un momento en la cual nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Dice la palabra de Dios, y no habrá más, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. ¿Por qué no va a haber clamor, hermanos? Porque ya no estaremos sufriendo, ya no estaremos llorando, ya no estaremos pasando en pruebas en ese lugar, ni dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. Sí, yo a veces me he preguntado, hermanos, no sé si ustedes también, si nosotros obtuviéramos eh, obtuviéramos todas las cosas que nosotros pidamos aquí en la tierra, si nosotros quisiéramos algo y como dice la palabra de Dios en los textos que hemos leído anteriores, eh, si nosotros pedimos y recibimos las cosas, ¿por qué estaríamos esperando entonces este lugar donde dice Apocalipsis 21:4? Si acá en la tierra lo podemos obtener. Pero por cuanto no podemos obtener el 100% de todos los milagros y todas
las sanidades que Dios dice que nos va a dar. Entonces nosotros estamos esperando este lugar donde realmente Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Entonces, en ese lugar, hermano, sí Dios va a obrar al 100% en nuestras vidas, en nuestras familias y en todas las personas, a las personas que van a vivir en ese lugar. En un video anterior había grabado quiénes van a vivir en ese lugar, pero de que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos, sí, pero no es el día de hoy. Pablo decía, 3 veces he clamado, pero simplemente no sucedió. Jesús le dijo, bástate mi gracia. Jesús también cuando oró, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Los ángeles descendieron, dice, y le fortalecieron. Así Dios, hermanos, nos fortalezca a través de su palabra. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y pues sigamos orando a Dios. Y siempre, hermanos, recordar el Padre nuestro que dice que se haga tu voluntad. Esperar la voluntad de Dios, hermanos, aunque la respuesta no nos parezca, aunque la respuesta que obtengamos no es conforme nosotros queremos, pero aceptar lo que Dios dice, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa hora de la mañana y nos vemos próximamente. El día de miércoles estaremos, hermanos, también en un culto, amén. Así que Dios le bendiga, lo esperamos también, estaremos transmitiendo en vivo ahí en la sexta sección. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.